Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Hoy presentamos el sentido de la vida cotidiana. La cuestión del sentido tiene sus primeros planteamientos en relación con la propia vida individual. La pregunta por el origen y el fin de dicha vida, su significado, su justificación, es una cuestión no solo teórica, sino práctica que afecta a todos los seres humanos. Sin embargo, debemos recordar con Kolakowski que esta pregunta por el sentido de la vida solo se convierte en obsesiva en épocas o situaciones en las que la propia vida se ve como problemática, como vacía de contenido y carente, por tanto, de sentido. Cuando la vida es satisfactoria y no plantea problemas, su sentido es manifiesto y no se cuestiona. La vida se presenta como carente de contenido en los momentos de cambio histórico donde se producen las situaciones de una cosmovisión por otra o en aquellas situaciones en que se enfrentan diversas culturas produciéndose una confusión entre las diversas tablas de valores, es decir, una anomia. Ejemplos históricos de este tipo se han dado en el helenismo, donde se enfrentó la decadente cultura greco-romana con las culturas orientales, confrontación que se saldó con la difusión del cristianismo. En el barroco, donde el surgimiento de los estados-naciones junto con el incipiente capitalismo socavaron la cosmovisión cristiana medieval, o nuestra propia época, en la que la mezcla de culturas debida a la unificación definitiva del mundo en un único mercado tanto económico como social y cultural, unido a la pérdida de la confianza en las grandes cosmovisiones tanto burguesas como socialistas, han dado con el posmodernismo, en la que las tablas de valores se han multiplicado y banalizado hasta disolverse. En todas estas situaciones críticas, la cuestión del sentido de la vida se plantea como renovada intensidad. En las sociedades tradicionales o en los momentos de tranquila evolución histórica, la vida encuentra su sentido en las actividades cotidianas, regidas por los valores seguros de la comunidad, la clase o el estatus social en la que el individuo pertenece. La vida cotidiana se rige por una serie de valores como el pragmatismo, la imitación, la analogía, la hipergeneración, que dan lugar a un entorno seguro en el que el sentido de nuestra actuación es claro. Asimismo, los valores del grupo al que pertenecemos lo aprendemos por imitación, lo aplicamos mediante la analogía y lo ampliamos mediante la hipergeneralización a los casos nuevos e imprevistos dentro de un marco general presidido por el pragmatismo. La vida cotidiana no puede por sí sola dar respuesta a la exigencia de un sentido para la vida. Heidegger en Ser y el tiempo analiza el mundo de la vida cotidiana como el mundo de lo impersonal, del man, del uno, como traduce Gauss, en el que permanece el Dasein en tanto que ser en el mundo y ser con. El Dasein se da necesariamente en un espacio y un tiempo determinado, en una situación y además en relación con los demás. En razón de este concomitante ser en el mundo, es el mundo en cada caso ya siempre aquel que comparto con los otros. El mundo del ser ahí es un mundo del con. El ser en es ser con otros. El ser en sí intramundano de esto es ser ahí con. Esos otros con los que me encuentro en la vida cotidiana son cualquiera. El uno que no es nadie determinado y que son todos, si bien no como suma, prescriben la forma de ser de la cotidianidad. Esta cotidianidad, en tanto que publicidad, tiene los caracteres de distanciación, término medio, aplanamiento. El ser ahí, en tanto que abierto, en tanto que ser en el mundo público, se relaciona con los demás a través de la habladuría, la avidez de novedades y la ambigüedad. Esta última característica es básica en la cotidianidad y hace que aquello que parece claro y comprendido no esté realmente. Como vemos, para Heidegger, la vida cotidiana es la vida inauténtica, es decir, la vida sin sentido, la vida abierta a la angustia. En la angustia se hunde lo a la mano,
En el mundo circundante en general, los entes intramundanos. El mundo ya no es capaz de ofrecer nada, ni tampoco el ser ahí-con de otros. Este sinsentido de la vida cotidiana será explotado por el existencialismo francés, como se puede ver en La náusea de Sartre o en el mito de Sísifo de Camus. La náusea es el estado en la que el ser, el cuerpo, se hace presente e imposible de superar a la nada, la conciencia. Igualmente, para Camus, el sinsentido, el absurdo, surge de la conciencia, del divorcio que existe entre el hombre y su vida, entre el actor y su decorado. El absurdo es el espesor y la extrañeza del mundo, así como la conciencia de la inhumanidad del propio hombre. El absurdo nace de la confrontación entre la llamada humana y el silencio disparatado del mundo. La escisión radical entre hombre y mundo es la clave del absurdo y del sinsentido, según el existencialismo, pero esa escisión solo es intuida en la vida cotidiana que nos mantiene adormecidos en tanto que no pongamos en duda sus valores. Tenemos, por un lado, que la vida cotidiana es inauténtica y por lo tanto no puede ofrecer un sentido real de la vida, pero a la vez el mantenimiento en el interior de dicha vida cotidiana hace que no se plantee el problema del sentido de la vida y parece otorgar así un sentido de la vida aunque no sea auténtico ni real. La inmersión en la comunidad impide que se plantee la cuestión de para qué de la vida, ya que precisamente la vida cotidiana, respondiendo a todas las preguntas concretas, impide que se plantee la fundamental. Tenemos aquí otra vez la ambigüedad esencial de la vida cotidiana. Parece dar sentido e impide que uno se pregunte por el sentido en sí. Esta pregunta se plantea solo en los momentos en que las metas propias de la vida cotidiana no se consiguen y entonces se abre un espacio en el que se puede surgir la cuestión de la finalidad de la existencia en sí. Frente al existencialismo, Lukács y sus discípulos de la escuela de Budapest, especialmente Ayer, considera que la vida cotidiana no está condenada irremisiblemente a la inautenticidad. Precisamente es posible llevar una vida cotidiana con sentido si se es capaz de conectar con las objetivaciones fundamentales de la vida humana, la ciencia, el arte y la filosofía, así como con la esfera de la vida política. Mediante esta ascensión, la vida cotidiana deja de ser particular para hacerse universal y de esta manera llegar a convertirse en auténtica. Es posible, pues, elevarse por encima del comportamiento cotidiano, incluso en la esfera de la vida cotidiana. El sentido de la vida consiste, desde este punto de vista, en conectar con las objetivaciones genéricas humanas y salir del ámbito de la particularidad para llegar a lo universal, tanto en el conocimiento como en la acción. Aun en un entorno social, cultural y político alienante, es posible llevar a cabo una vida con sentido, al intentar negar la situación mediante la revuelta subjetiva frente a ella. Es posible convertir la vida cotidiana en una vida propia, en una vida para nosotros, que nos proporcione la felicidad y que sea una vida sensata y en el sentido de una apertura constante a lo nuevo, obtenido mediante la transformación del mundo y de nosotros mismos, en dirección a un perfeccionamiento continuo de nuestra personalidad. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado y creo que el sentido de la vida o el sentido diario es para nosotros fundamental y hay que buscarlo y cada uno lo busca a su manera. Muchas gracias, un saludo virtual.